Desde impactantes patadas a sospechosos hasta perturbadores ataques a pacientes médicos, hoy te sumergirás en la inquietante historia de 5 oficiales que, en un giro inesperado, pasaron de ser los guardianes de la ley a sostenedores de monos naranjas. ¿Qué los llevó a caer en las sombras de la corrupción? Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los oscuros secretos de Giovanni Crespo. Este exagente llamado Crespo se enfrentó a 6 duros cargos, entre ellos, homicidio agravado y mala conducta oficial. La noche del 28 de enero de 2019, Gregory Griffin fue detenido por exceso de velocidad. Según los informes, una oficial le dijo que apagara el motor durante la parada, pero él no cumplió. Stop the vehicle. Turn it off. Turn off the car. Turn off the car. Sir, turn off the vehicle. Turn off the vehicle, sir. Turn it off. Turn off the car and roll down the window. Open the door. Entonces vio una pistola cerca del conductor e inmediatamente le ordenó que levantara las manos. 6. Let me see your hands. Let me see your hands. Hands. Hands on the wheel. Let me see your hands. Let me see your hands. Hands on the wheel. En vez de eso, Griffin puso el pie en el pedal y se largó de allí. Be advised, the vehicle took off. Thomason, Pennsylvania. 2017, Chrysler 300, color black, Zulu 21, hotel, Kilo. La agente pidió refuerzos por radio mientras seguía al sospechoso. Uno de los agentes que se unió a la frenética persecución a alta velocidad fue Giovanni Crespo y su compañero. Cuando el coche patrulla se acercó al coche que huía, Crespo saltó del coche, sacó su pistola y disparó. No fue contra los neumáticos del coche, sino directamente contra los hombres. Fallaría, pero no por mucho tiempo. Volvió a subirse al coche y continuaron la persecución. Insistió repetidamente a su compañero para que manejara más rápido. En cierto punto, su compañero le dijo que se relajara. Ese día debía haberse levantado con el pie izquierdo, porque Crespo volvió a tirar de ese aturdidor. La tercera vez que el coche se detuvo, un Crespo exaltado corrió hacia él. Apenas les ordenó que detuvieran el coche, decidió disparar por el lado del copiloto, golpeando a ambos hombres en la cabeza. Mató desgraciadamente a Griffin e hirió severamente a su acompañante, Andrew Dixon. It should be under his leg. Does anybody fires a weapon here? No here, not here. Más tarde, mientras llegaban más agentes, Crespo repetía a todos lo que acababa de hacer una y otra vez. 599, you're 599, you're chasing. Did you shoot? No, I didn't shoot. Who shot? Who shot? Crespo shot. Crespo shot. No, they shot. Crespo shot, and they're gone. Tras revisar las imágenes, el departamento determinó que Crespo había hecho un uso excesivo de la fuerza. Fue suspendido inmediatamente del departamento y brutalmente arrestado. Durante el juicio, el abogado defensor de Crespo argumentó que este era un superhéroe. Sin embargo, la fiscalía vio las pruebas de otra manera, principalmente porque la historia de Crespo había cambiado. Tras 6 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Así pues, Crespo fue declarado culpable de todos los cargos. Varios familiares de este rompieron a llorar. Literalmente, sus sollozos y gritos llenaron la sala. Una mujer empezó a gritar en español mientras salía corriendo del tribunal. Ahora se enfrenta a una pena de hasta 30 años por sus estúpidas acciones aquel enero. Hablando de acciones estúpidas, no vas a creer la violencia que ejerció este oficial durante el arresto de una mujer embarazada. Estamos hablando de Jordi Yanes Martel. Fíjate bien en esta cara, porque es la última persona que querrías ver en tus pesadillas. Jordi Martel se enfrenta ahora a 4
4 cargos por agresión y 1 por allanamiento de morada. En enero de 2020, Martel, agente del Departamento de Policía de Miami Gardens, presentó un informe de arresto en el que alegaba que, mientras trabajaba como seguridad fuera de servicio en Tootsie's Cabaret, había electrocutado a una mujer ebria que se negaba a sentarse en la acera y estaba dando puñetazos y patadas a los agentes. Meses después, se filtró un vídeo y las autoridades se dieron cuenta de que todo lo que sabían sobre aquella detención era mentira. Regarding any trauma I may have caused her and her family as a result of this unfortunate incident. Todo empezó cuando Safiya Satchel, de 32 años, fue expulsada del cabaret Tootsie's por arrojar dinero a una camarera. Concretamente, intentaba marcharse cuando Martel se le acercó. El dueño del club le había dicho que le dijera que no volviera nunca, pero Martel tenía otras ideas. Le dijo que estaba invadiendo la zona y le ordenó que saliera del coche. Cuando Satchel se negó, metió la mano en el vehículo, abrió la puerta, la sacó a rastras y la tiró al suelo. Stop. You're gonna get tased. Stop. You're gonna get tased. You're gonna get tased. Stop fighting. You're gonna get tased. Stop fighting. Mientras estaba arrodillado en el cuello de Satchel, Martel sacó su pistola eléctrica y la golpeó 2 veces en el estómago. El vídeo fue un tercer golpe contra Martel, que ya estaba en la cuerda floja después de haber sido visto en otro vídeo usando la pistola eléctrica. Apenas 2 años después de que el Departamento de Policía de Miami Gardens lo contratara, Martel fue despedido y tuvo que enfrentarse a sus propios cargos. El juicio comenzó con la acusación pintando un cuadro gráfico de las acciones del agente esa noche. Sir, I'm going to sentence you to 364 days in the Dade County Jail. Así pues, señalaron las mentiras que usó para encubrir el informe del arresto. La defensa respondió que la rodilla de Martel no estaba en su cuello y trató de culpar a Satchel por no cooperar. Al final, Martel fue declarado inocente de los cargos de delito grave, pero culpable de agresión y allanamiento de morada. Antes de que se dictara sentencia, Satchel finalmente se enfrentó al oficial que la había atacado. Also in the courtroom with this message for the former cop. I do forgive you. I feel like if it wasn't recorded on camera or if it wasn't put out, no one would ever know the real Alejandro. Martel también habló ante el tribunal, pero el juez no quedó convencido. A pesar de ello, Martel fue condenado a 30 días de cárcel y tiene que pasar un mínimo de 100 horas hablando en la Academia de Policía sobre lo que no se debe hacer cuando se es agente de policía. He de decir que este guardián de la ley no iba ebrio, pero se podría pensar que un poco de bebida puede hacer que cualquiera, incluido un oficial, pierda la cabeza. Lo que pasa es que nuestro próximo agente es Ryan Speakman. El 4 de julio de 2023 hubo una persecución en Ohio entre un conductor de camión comercial, Kadarius Rose, la policía de Circleville y la patrulla de carreteras. En concreto, Rose fue detenido por la policía porque a su camión le faltaba un guardabarros. Este se detuvo, pero arrancó cuando vio un arma apuntándole y llamó al 911. Minutos después, se detuvo y salió del vehículo, solo para encontrarse rodeado por un montón de oficiales que le gritaban órdenes. Sin embargo, una orden era mucho más fuerte que las demás. Esta orden estaba dirigida al oficial Ryan Speakman. Speakman acababa de llegar con su canino e inmediatamente gritó órdenes a Rose. Get on the ground or you're gonna get bit. Police canine, you're gonna get bit. Antes de que los patrulleros pudieran pestañear, Speakman corrió por los campos con el perro y lo soltó. Now, here, nay, here. Sintiendo que Rose no representaba una amenaza, el K-9 corrió primero hacia los patrulleros antes de que Speakman ordenara que atacara al hombre desarmado. On the ground! On the ground! On the ground! Get it up! Los patrulleros inmediatamente le gritaron a Speakman que retirara al perro de Rose, pero el oficial no escuchó. Incluso con un agente sujetando a Rose, Speakman mantuvo los dientes del perro sobre él. Cuando finalmente retiraron al animal, Rose estaba en un estado horroroso. Speakman siguió intentando justificar sus acciones, pero los patrulleros no se dejaron engañar. He wasn't complying. I mean, am I wrong?
Cuando lo confrontaron por no seguir las órdenes, Speakman silenció su cámara, silenciando a las fuerzas del orden. Rose fue llevado al hospital y más tarde, acusado de no cumplir con una orden, contrató a un abogado y se está preparando para una demanda de proporciones enormes. En cuanto a Speakman, fue expulsado del departamento de policía y sin llevarse el perro. Si crees que esta es la única vez que los oficiales han atacado a alguien que estaba cumpliendo, espera a ver lo que le pasó a este hombre desarmado. Pero antes de llegar a eso, oficial Dennis Turner, atentos amigos, porque aquí hay algo que no se ve todos los días. En septiembre de 2019, Kaya Role, una estudiante de primer grado de 6 años, estaba teniendo un berrinche en la escuela. Durante su rabieta, pateó y golpeó a un miembro del personal. Después de llevar a la estudiante de primer grado a la oficina del director, la Academia Lucius y Emma Nixon tuvo la sabia idea de llamar a la policía. Es entonces cuando ingresa el oficial de policía de Orlando, Dennis Turner, quien había estado en la fuerza durante 23 años. Ya empezó mal la cosa discutiendo con el director nada más llegar. Okay, she's gonna have to come with us now. Okay, Kai, you gotta go with them, baby girl. Stand up. Turner entregó bridas de plástico a su compañero, pero la niña de 6 años no tenía ni idea de lo que estaba pasando. It's for you. Keep your hands, okay? Mientras el oficial le ataba las manos por detrás, Role empezó a sollozar. Luego Turner llevó a la niña de 6 años fuera de la oficina y la paseó a través de la escuela mientras ella gritaba y suplicaba. El oficial ignoró sus súplicas mientras la levantaba y cerraba la puerta. El oficial Turner regresó para hablar con algunos maestros que estaban muy molestos. Yes. Es más, se jactó de haber arrestado a niños antes. And if she was bigger, she would have been wearing regular handcuffs. But the youngest I've ever arrested was 7, and he was stealing out of Albertsons and thought it was a joke. All the rest of the kids were crying, and he. La escuela pensaba que ella debería volver de inmediato, pero Turner tenía algo diferente planeado para la niña de 6 años. La llevó al centro de evaluación de menores, donde fue acusada de agresión, fichada, e incluso le tomaron una fotografía con un taburete para una ficha policial. Cuando la abuela de Role se enteró de lo que había sucedido, inmediatamente se hizo eco de la historia y se difundió como la pólvora. So what do you mean she was arrested? So there was an incident and she kicked somebody. And she's being charged and she's on her way. Marilyn Kirkland says her granddaughter's journey to the Juvenile Detention Center by Orlando police officers began at Lucius and Emma Dixon Academy Charter School. She's arrested and she has a charge. She's charged with battery. The disorienting chaos, too much for Kirkland to process. She has a medical condition that we're working on getting resolved. So he says, what medical condition? So I said, como es lógico, el Estado retiró de inmediato los cargos contra la niña de 6 años y su expediente fue borrado. Criminal process ends here. Florida State Attorney Aramis Ayala said her office would not prosecute the 6-year-olds. En cuanto al oficial Turner, fue brutalmente despedido y el departamento fue demandado por $50,000. On behalf of myself and the entire Orlando Police Department, I apologize to the children involved and their families. Orlando Police Chief Orlando Rolón says he had no choice but to fire reserve. Ser despedido por arrestar a un niño es algo suficientemente malo, pero no se compara en absoluto con lo que el oficial Rodríguez le hizo a un hombre desarmado. Matthew Rodríguez, el día del joven Jaquan Smith, no comenzó bien. Estamos hablando de un chico de 19 años que estaba en la cárcel del Departamento de Policía de Warren tras ser arrestado por cargos relacionados con el robo de un coche y posesión de armas. Sin embargo, su día estaba a punto de empeorar considerablemente. Smith se encontraba en la sala de toma de huellas dactilares con el oficial Matthew Rodríguez esperando ser fichado. Parecía que los dos intercambiaban palabras normales cuando de repente, Rodríguez atacó al adolescente y simplemente lo golpeó sin piedad. 2 oficiales entraron corriendo, pero hicieron poco por detener a Rodríguez de golpear al adolescente en la parte trasera de la cabeza y estrellarlo contra el suelo. Pero es que el oficial aún no había terminado. Después de arrastrar a Smith del suelo agarrándolo por el pelo, Rodríguez lo sacó y lo arrojó de cabeza a una celda de detención, cerrando la puerta detrás de él. Naturalmente, Smith sufrió varias lesiones a raíz del ataque. No tenía huesos rotos, tenía contusiones, hubo traumatismo craneal por los golpes, trauma por la fuerza contundente de ser estrellado contra el pavimento y por los puñetazos en la cara, que también causaron traumatismo craneal.
Para colmo, no era la primera vez que el oficial de policía de Warren había sido acusado de usar fuerza excesiva, pero sí que sería la última. Took up those bills and now are there regarding the duty to intervene and the duty to go ahead and report. And in this case here, as you've indicated years ago, that might not have been. Rodríguez fue radicalmente despedido del departamento y fue acusado de agresión menor y privación de derechos. Además, Smith demandó al departamento por la asombrosa suma de $50 millones. Los oficiales pueden hacer cosas realmente insensatas en el calor del momento, pero ¿qué sucede cuando utilizan artimañas deliberadamente para meter a la gente en problemas? Austin Hope, en junio de 2020, los empleados de un Walmart local llamaron a la policía de Loveland acusando a Karen Garner de hurto. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. Aunque la mujer de 73 años salió de la tienda sin pagar $14 en productos, los empleados de Walmart la confrontaron afuera. Cuando les pidió que la dejaran pagar, se negaron y tomaron los artículos. Cuando el oficial Austin Hope la alcanzó, ella recogía flores a lo largo de un camino cercano. Cuando intentó alejarse, Hope actuó rápidamente, derribando a la anciana. Stop, lights on, siren. Stop. You just left Walmart. Do you need to be arrested right now? No. Okay. Let's stop. Come on. Come on. I'm going home. No, on the ground. Stay on the ground. I'm going home. I'm going home. On the ground. Pronto llegó otra oficial, Daria Jalali, pero no hizo nada para ayudar a calmar la situación. Are you finished? I'm going home. Hey, stand up. We're not going to hold you. Just go to the ground. On the ground. On the ground. La violenta detención atrajo la atención de un preocupado transeúnte que confrontó a Hope. What? What are you doing? Get out of here. This is not your business. El intento de Hope de ahuyentarlo no funcionó, y el hombre se quedó allí esperando a su supervisor. Who's my sergeant? Yeah. Okay, well, first, I can tell you that. Sergeant Metzler, he's at the police department. You can go talk to him if you have an issue. Yeah, give me your car so I can put a report. Okay. I see you there, how you throw the little kid. Little kid? Well, I don't know it's if not a little kid. And this is what happened. He was just walking, and I see you how you grab him. Stole from Walmart and refused to stop, refused to listen to lawful orders, and to fight me. This is what happens when you fight the police. I have to use force to safely detain her. That's what this is. This isn't just some random act of aggression. Oh, well, I don't know if you realize that. Yeah, well, the way that I see it from over there, you know, I was like, that's not... But you see, you don't know the whole situation. That's the thing. Yeah, you know, but it's like... But knowing the situation, do you feel differently now? Oh, yeah. But That's you know, it. like seeing it from there, that guy just walking. Yeah, I get that. I get that. So when I went to go grab her and talk to her, she started running, leaving, pulling away from me. La oficial Jalali todavía estaba luchando con Garner, así que a Hope se le ocurrió la brillante idea de atar con correa a la mujer de 73 años. Pick your feet up. Okay, let's get her out over here on the ground. We can hobble her, and then we'll get her in the car. On the ground. On the ground. On the ground. Cuando apareció su supervisor, Phil Metzler, los tres la pusieron en el asiento trasero. 2, 3. Come on. El ciudadano que se detuvo a ayudar aún trataba de aliviar sus preocupaciones. And I see it walking, and then I see him throwing it to the ground. That person wasn't even running or anything. I was like, that's not okay, you know? Yeah. So that's why I came and I'm like, hey, that's not the way to react. But he said that she was running or whatever, you know, which we didn't see it that way. That way that Do you know who she is? No. Do you know where she's coming from? No. Do you know what crime she's committed? I just see her coming. Do you know what crime she's committed? But I just see him walking right there, you know? I'm just asking you. No, do you know any of the story? No. So all you did was just take a brief little
view of it, and you don't know the rest of the story. No, I don't know because Okay. I see the lady walking right here. Yeah. She was walking, you know. So if you are parking over there and you see a person walking, and the next thing you see a cop throwing it to the ground when she's not using force or nothing. Justo cuando piensas que las cosas no pueden empeorar, estos oficiales lo llevaron a otro nivel. De vuelta en la estación, después de chocar los puños por la detención de esta peligrosa mujer de 73 años y 5 pies de altura, hablaron sobre la detención y se rieron mientras veían la grabación de la cámara corporal. She's 73. Yeah, I'm a little worried that, like, you know, the she's gonna find this or refuse. When we get out of the car and here, she's like, I'm gonna run. Nice. Aunque ambos oficiales sabían que Garner estaba gravemente herida, ninguno levantó un dedo para ayudar. La mantuvieron en una celda, esposada a un banco, y más tarde la llevaron a la cárcel. 6 horas después, un médico descubrió que la anciana tenía el hombro dislocado, un brazo fracturado y una muñeca torcida. El metraje de la cámara corporal se volvió viral y provocó indignación pública. La familia de Garner demandó al departamento y ganó $3 millones. En cuanto a los 3 oficiales involucrados en la detención, todos renunciaron. No obstante, si pensaban que eso era el final, se equivocaron. Hobb fue acusado de agresión causando lesiones graves, intento de influir en un servidor público y mala conducta oficial, de modo que fue condenado a 5 años de prisión. Su compañera Halali fue acusada de no informar el uso de la fuerza, no intervenir y mala conducta oficial. Fue condenada a 45 días de prisión y 3 años de libertad condicional. Sin duda, tendrán tiempo suficiente para explicar por qué pensaron que golpear a una anciana frágil era una buena idea. Hablando de malas ideas, ¿has oído hablar de aquel policía totalmente insensato que intentó que una mujer fuera encerrada en un hospital psiquiátrico porque rompió con él? Bien, pues antes de él, Christopher Puleas. Este de aquí es un oficial que ya de por sí irradia ambiente laboral hostil. Literalmente, el 19 de noviembre de 2019 se recibió una llamada al 911 desde una tienda de conveniencia en Sunrise, Florida, sobre un hombre que peleaba con compradores. Varios oficiales llegaron y rápidamente lo esposaron, pero meterlo en el coche patrulla resultaba difícil. Miss, can you stop pulling the cuffs? Just get in the car and you'll be fine. Get in the car. Get in the car. Pulling the cuffs on my wrist. Once you get in the car, she'll let go. So what's he started pulling? So just get in the car. She's gonna break my wrist. All right, just get in the car. Can y'all just tell her to stop? Okay, get in the car. That's Get it. in the car. Just get in the car. All right, I'm getting in. Get your feet in. Hey, look at me. Look at me. En ese momento, su sargento Christopher Puleas llegó. Puleas había estado en la fuerza durante 21 años, pero si esperabas que usara algo de esa experiencia para desescalar la situación, te llevarás una sorpresa. El sospechoso ya estaba tomando asiento cuando Puleas se acercó y de inmediato se abrió paso. Sin provocación aparente, comenzó a agitar un bote de gas pimienta en la cara del sospechoso y a gritar como loco. Games? You play with the wrong mother. What you gotta do, man? You gonna mace me, mace me. Look at me, mother. You wanna play games? You ever get disrespectful with my officers, I will remove your soul from your body. Do it, man. Do what you gotta do. La oficial junior cercana entró en acción cuando los gritos del sargento alcanzaron su punto máximo. Puleas estaba furioso e inmediatamente se volvió hacia ella. Touch me again. Get the off. Luego se fue furioso, solo para regresar unos minutos después diciendo esto. Everybody turn off their cameras. Desafortunadamente para Puleas, salir impune no fue fácil. Fue arrestado y enfrentó 4 cargos, incluyendo manipulación de pruebas y agresión a una oficial de paz. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar hasta 11 años entre rejas. Es increíble cuántos oficiales piensan que pueden salirse con la suya una vez que tienen una placa. El caso del agente Davis llegó al extremo al intentar llevar a su ex a un hospital psiquiátrico. Ronald Davis. El 21 de agosto de 2023, Ronald Davis, un policía estatal de Pensilvania fuera de servicio, persiguió a Michelle Perfanov por los bosques de Pensilvania. Cuando Davis la alcanzó, la sujetó por la fuerza sentándose sobre sus piernas durante casi 10 minutos. Después de suplicarle sin éxito, Perfanov luchó por liberarse de su agarre.
Sin embargo, Davis puso sus brazos alrededor de su cuello y la empujó contra un vehículo. La policía llegó al rato y Davis les dijo que ella quería quitarse la vida, así que la llevaron a una clínica de salud mental solo para ser liberada 5 días después y considerada mentalmente sana. Por supuesto, eso se debía a que Davis se lo inventó todo. Perfanov no era simplemente una cualquiera, era la exnovia con la que el policía casado había estado saliendo durante meses. Cuando Perfanov terminó la relación, Davis no lo tomó bien, así que usó su posición para internarla involuntariamente. Video shows that this would not be appropriate to get a 302. Después de ser suspendido y arrestado, Davis fue acusado de restricción ilegal, secuestro y opresión oficial, además de ser detenido sin fianza. Si Davis es declarado culpable, podría enfrentar hasta 12 años entre rejas. Perder tu carrera porque no puedes manejar el rechazo es insensato, pero aún no es tan sorprendente como cuando este oficial intentó incriminar al novio de su hija. John Kovach. El 18 de abril de 2018, John Kovach le dijo a los investigadores internos que detuvo el auto de Mackay Coleman después de que casi chocara contra su patrulla mientras iba en exceso de velocidad. Sin embargo, la cámara en el tablero del oficial contó una historia diferente. Para empezar, el vehículo iba a una velocidad normal cuando lo detuvieron. A pesar de ello, Kovach ordenó inmediatamente al conductor del coche, Mackay Coleman, de 18 años, que saliera del mismo. Get out. Coleman exigió saber qué había hecho. Going to jail. Get out. Incluso provocó al joven antes de arrojarlo al asiento trasero. Smart. So I can do something to you, even more. Una llamada por radio informó sobre un incidente de furia en la carretera, pero Kovach la ignoró. ¿Estaba en el trabajo o no lo estaba? Verás, esto no era una parada de tráfico regular. Kovach intentaba poner fin a la relación de su hija de 18 años con un chico que a él no le gustaba de ninguna manera posible. La madre de uno de los adolescentes en el coche vivía cerca, y Kovach la enfrentó, exigiendo saber si su hija estaba en su casa. Was in your house? Yeah. Is your mom there? We'll double check and make sure she has that 1015. Cuando la mujer se negó a dejarlo entrar, Kovach la amenazó. I don't know. You don't. So if I check and you're lying to me, you're going to jail. Con la cola entre las piernas, Kovach dejó ir al adolescente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hija había estado en el auto todo el tiempo. She's in the car. I didn't even see you. Get out of the car. Eso es lo que son 26 años de policía. Le ordenó que saliera del auto y dejara ir al novio. Car. Go ahead, you guys are good. Ma'am, they could go with you. Get my car. Goodbye. What? Goodbye. You, Goodbye. Get my car. you can't take me. I am 18. Goodbye. You can't take her in. She's an adult. Goodbye. Hey, well, you can get back in the car. You're in the No, you're not. Get my car. Caitlin gritaba y lloraba mientras su padre se alejaba. She said she was going to kill herself Friday. No, I didn't! Wait a minute. I did not! Text message, anything? I did not! Yes. What? You have I anything? did not! Kovach fue puesto en licencia 4 horas después de este incidente, y en cuestión de días fue despedido de la fuerza policial de manera definitiva. Puede sonar exagerado, pero este no fue el primer oficial en usar su posición para salirse con la suya. Espera a escuchar sobre el oficial Paul Ash, quien arrestó a un buen samaritano, Paul Ash. El 22 de septiembre de 2019, Preston Soule y su novia vieron a un hombre atrapado bajo su bicicleta y se detuvieron para ayudar. Estaban esperando para ver cómo le iba al hombre, cuando el oficial Paul Ash del Departamento de Policía de Loveland llegó a la escena y se dirigió directamente a Preston. The bike's parked down on the side, yeah, the blue one there. We pulled it off. Okay, you might come and talk to me? I don't know what happened. Well, you pulled the bike off him. I'm not talking to nobody. Really? These guys saw what happened, I didn't. Okay, if you're not talking to anybody, you can leave. Well, you can leave. You're dismissed. We can't leave. We can't leave. I'm not leaving. Okay, then come and talk to me. No, I'm not going to come talk to you. I'm not going to come talk to you. Police officer, man. I know. Did you but I'm pull not the gonna come bike? talk Did to you him. pull the bike I'm off not going to him? come talk to Okay, him. that's. Did you pull the bike off him? I did not. Okay. So You just told me it you has did. nothing to do with me. Okay, you're free to leave. Yeah, you're free to leave.
What's his name? Preston. That's all I know. Preston what? I don't know. You got an ID on your boss? I'm gonna need an ID now. Después de que Preston dijera que no respondería ninguna pregunta y se negara a mostrar su identificación, Ash llamó inmediatamente a refuerzos y comenzó a hacer amenazas. Come on over here. Right. I need to talk to you. Constitutional right. No. I need to talk to you. I don't want to talk to you. You have to talk I don't want to to me. talk. No, I don't. You do. No, I don't. Okay, you've No, I don't. inserted yourself. I came down here to help them. So, no, I don't have to talk to anybody. This is going to go one of two I don't ways. have to talk to anybody. This is going to go I don't one of have two to ways. talk to anybody. Okay, either I don't you're going have to to sit talk to here and anybody. talk to me, No, we'll just have a short no, conversation, no, or I can arrest you for obstruction. No, you're not. I'm not obstructing You anything. are. You're right here. Okay. I'm not obstructing nothing. Okay. These guys. Cuando Saul aún se negó a cooperar, Ashe lo arrestó. Videotape this, Sherry. I'm already doing it. No, It's right here. no, Turn around. no, you're wrong. Turn around. My constitutional rights. around. I don't have to talk to you. I don't Turn have to. around. I don't have to ID myself. Turn around. He's being a dick. La feroz lucha dejó a Saul con un hombro dislocado, una clavícula fracturada, un manguito rotador desgarrado y muchos rasguños y contusiones. En medio de todas las protestas, Saul fue llevado a un coche patrulla. There's no reason for this. Get my phone, Sherry. This is fucked up. Videotape this shit. All you had to do was talk to me. I didn't want to talk to you. I didn't have to talk to you. Doesn't matter. I didn't have to talk to you. I don't know what happened. He came over. We saw him down. I came to help him get his fucking bike up. Okay, and that's what I need to talk to you. That's right. So if you've So inserted uncuff yourself, me and fucking let me go. if you've inserted yourself, you need to talk to me. I don't You're need to talk to obstructing you. an investigation. I'm not instructing You are anything. under arrest for obstruction. I'm and not now for obstructing you. resisting. I want to talk to your fucking supervisor. I want to talk to your I'll have a meeting supervisor. with the police department. Right? No, I want to talk to him right fucking now. You can talk to him before you go to jail. I'm not going to jail Yeah, for you are. shit. I didn't do anything. I helped the guy get his bike up. That's El único problema fue que el oficial sabía que Saul no era testigo del accidente. here. Yeah. I need statements from the guy in the blue plaid shirt. Okay. The guy in the black Eagles thing. Okay. He was the one who moved his bike over there, or was moving In the it. Eagles jersey, moved it over there. Yep. Okay. And then I still don't even know. Al principio, lo acusaron de obstrucción a la justicia, resistencia al arresto y manipulación de pruebas físicas por levantar la bicicleta del hombre herido. Los cargos falsos fueron posteriormente desestimados, pero Saul tuvo que someterse a una cirugía de reemplazo de hombro posterior al incidente. Por supuesto, demandó a los 3 oficiales de policía involucrados en la detención y recibió una indemnización de $290,000. Courtney Brown y Christy Wilson. Hay muchas cosas para las que puedes usar una app de lanzamiento de moneda de cara o cruz, pero nunca adivinarás para qué la usaron estas oficiales. En abril de 2018, Sarah Webb iba a toda velocidad hacia el trabajo, cuando la detuvieron las oficiales de policía de Roswell, Courtney Brown y su compañera Christy Wilson. Webb se mostró apologética e intentó explicar que llegaba tarde al trabajo. Roswell Police Department. You know how fast you were just going, ma'am? I'm so sorry. I'm late for work. La oficial no quería escuchar ni una palabra de eso. Go over 80 miles per hour on 92? No, ma'am. You have your driver's license and your insurance card? Yeah, my insurance. Turn off the car and pass me the keys, please. Después de obtener la licencia de Webb, Brown se dirigió a su patrulla y reveló algo inesperado. No tenía pruebas de que Webb estuviera a exceso de velocidad. I'm having issues with my CAD. Can you please do an 8 and 10 check on the Georgia tag? As well as an 8 and 10 check on a Georgia driver's license. Brown y Wilson no podían decidir qué hacer a continuación. ¿Qué piensas? En este punto, ambas oficiales de la ley decidieron que la única salida era una tirada de moneda. Sí, lo escuchaste bien. Brown entregó su teléfono a Wilson, quien abrió una aplicación para lanzar una moneda y las dos comenzaron a hablar en códigos. ¿Cómo va eso? ¿Cara o cruz? Está bien. Increíblemente, las dos oficiales se rieron al escuchar el sonido digital de la moneda. Wilson le dijo a Brown que era cruz. «Esto es cruz, ¿verdad?» Sí, claramente, no era la primera vez que lo habían hecho. Pero en lugar de liberar a Webb, Wilson tenía algo más en mente y mencionó el número 23. Así que realmente 23. Brown respondió con la palabra que parecía ser otro código para el arresto. Michael Jordan. Hola. Luego las dos se rieron aún más mientras inventaban cargos para arrestar a Webb. Said she's running late for work. I had to get up to 90 to catch her. What do you think? I mean, I don't have any speed detections at the same time, but... No, but you can use the fact that you were going,
whatever speed and she went past you. It's on camera, so you're going to have a back speed. You're going to have the fact that you went 90 to catch up to it. Webb esperaba una multa y se sorprendió al encontrarse esposada. Step out of the vehicle. Turn around, put your hands behind your back. Because, ma'am, you're driving entirely too fast. Webb lloró todo el camino a la comisaría sin poder creer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ella no tenía ni idea de que una moneda había determinado su destino. Fue entonces cuando el vídeo se hizo público 2 meses después de que Webb se diera cuenta de que había sido el blanco de una broma muy cruel. Intervention. What would have happened when you went into court? I would have had no idea, and I probably would have pled no contest, and I would have paid a bunch of fines, and this would have gotten swept under the rug. Ambas oficiales fueron vilmente despedidas del departamento de policía y los cargos contra Webb fueron retirados. Una cosa buena de las cámaras corporales es que siempre capturan a los oficiales diciendo y haciendo cosas estúpidas. Otro gran ejemplo es cuando el oficial Bogart fue sorprendido diciendo cosas más que impactantes. Oficial Joseph Bogart. En septiembre de 2017, oficiales de Columbus confrontaron a Timothy Davis en una tienda de conveniencia debido a múltiples órdenes de arresto. Cuando se negó a cumplir, los agentes golpearon al hombre hasta que sus pantalones se cayeron. Concretamente, 6 oficiales sometieron a Davis en el suelo boca abajo, pero continuaron golpeándolo y electrocutándolo con una pistola eléctrica. Cuando el tipo fue por fin esposado y arrestado, apenas podía caminar y tuvieron que arrastrarlo y levantarlo en la furgoneta de la policía. En la comisaría llevaron a Davis al interior para que lo acusaran y ficharan. El ataque al hombre fue tan brutal que cuando compareció en el tribunal, su rostro seguía destrozado y no podía caminar. Davis sufrió insuficiencia renal y tenía un par de costillas rotas. Un vídeo de teléfono celular del ataque se volvió viral y la comunidad se indignó. Timothy's injuries were so bad that he had to be rolled in on a wheelchair to go to court. During his court hearing on Friday, his family saw that his condition was bad and they cried out at the sight of him. The judge didn't show no kind of sympathy, no compassion at all, the presiding judge. He told them to refrain from crying. Sin embargo, no fue solo por el uso excesivo de la fuerza, fue por los impactantes comentarios que hizo un oficial a través de su cámara corporal. Esa es la voz del oficial Joseph Bogart, y ni siquiera fue lo peor que dijo esa noche. Mientras los paramédicos revisaban a Davis, este empezó a jadear y a pedir ayuda. No solo Bogart lo pasó por alto, sino que encima se rió e hizo afirmaciones aún más impactantes. I feel like I'm watching the Notebook. This is really exhausting, actually. I don't know why I couldn't I'll be honest. I'm a little aroused at this, Davis, just so you know. Hey, drugs involved with him, we know. I can't breathe. Bogart ni siquiera estuvo presente durante la detención. Solo apareció después del arresto, pero su verborrea lo metió en problemas. Por supuesto, fue fulminantemente suspendido. En cuanto a Davis, demandó al departamento por el uso excesivo de la fuerza y ganó un acuerdo de $225,000. Si crees que ser capturado por una cámara policial es raro, mira cómo este oficial es atrapado literalmente con las manos en la masa por su propia cámara. Marco Burke. Las cámaras corporales están destinadas a capturar a delincuentes infraganti, pero a veces los delincuentes son quienes llevan la placa. Ese es precisamente el caso de Marco Burke, un oficial de policía de la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Justo después de la medianoche del 10 de mayo de 2018, Burke recibió la orden de responder a un accidente de coche que involucraba a un conductor temerario. Cuando Burke llegó, encontró un vehículo abandonado. Después de una breve inspección del vehículo, el oficial regresó a su coche y reportó que no había nada inusual sucediendo. El vehículo está desocupado, eso es todo, pero antes de que terminara su turno, fue arrestado y acusado de 5 cargos de robo mientras trabajaba. ¿Por qué?
Bueno, el coche era una trampa y las cámaras habían capturado a Burke en una posición comprometedora. Sin embargo, esta historia había comenzado meses atrás, cuando desapareció un arma AR-15 de un armario de la policía y las sospechas recayeron en Burke, pero él lo negó. Así pues, el jefe de policía montó una trampa para atraparlo con las manos en la masa. ¿Iba a reportar estos objetos como parte del inventario de cosas tomadas de ese coche? Ocultaron astutamente $1,100 en efectivo y botellas de oxicodona llenas de píldoras de azúcar en el coche. Todo ello para después colocar cámaras ocultas. Para colmo, fue la propia cámara corporal de Burke la que selló su destino. Literalmente, lo capturó hurgando en el coche trampa y recogiendo los objetos que habían sido colocados allí. Luego, Burke también agarró $1,100 en efectivo y otra botella de pastillas. Momentos después, regresó a su coche patrulla, donde se escucha el sonido de papeleo, posiblemente contando su botín mal habido. Esa noche tuvo que explicarle a su esposa por qué no iba a volver a casa. Me metí en algo y me metí en problemas. Sé lo que hice. Ellos me pusieron una trampa y me atraparon. Me siento muy avergonzado. Por supuesto, Burke terminó declarándose culpable de 3 delitos graves. Es difícil luchar cuando te has filmado a ti mismo con las manos en la masa de las galletas. Estaba en un hospital. ¿Cuál es su excusa entonces? John Romer, golpear a un paciente porque te llamó hermano puede sonar loco, pero más loco es hacerlo en el propio hospital. Romer fue acusado de opresión oficial y por hacer un informe falso a un oficial de paz. El 5 de noviembre de 2016, Henry Newsom, de 20 años, fue dado de alta del Hospital Metodista Harris de Texas en Fort Worth. Mientras estaba en el vestíbulo, pidió prestado un teléfono celular para llamar a su madre para que lo recogiera. De repente los guardias lo abordaron preguntándole por qué estaba en el hospital. Newman les explicó que estaba llamando a uno de sus padres para que le recogieran, pero sus respuestas no les satisfacían, así que siguieron acosándole en busca de respuestas. All right, well, I'm asking you a question. Okay, well, I'm asking you a question. If you see me on the phone, I just got off the phone with my dad trying to get in contact with my mother. I should tell you the Okay, so do they know what hospital this is? Yes, they do. What? My mom knows. What hospital is this? I told her. What is it? I don't have to repeat myself. It's freedom of You speech. never told me. But my mom, I told her. With my freedom of speech, I told my mother where I... Uno de los guardias era John Romer, un agente de policía que trabajaba fuera de servicio en la seguridad del hospital. Inmediatamente, ordenó a Newsom que se callara y le empujó hacia la salida. Here you go. What do you mean? No, no. Tell my father you touched me, dog. Bro, I'm about to drop me. Oh, you fucking crazy. Tell me. Get down. Get down. Get down. Son, you just told me in my face. Hey, just get down. Give me your fucking hands. Give me your hands. Newsom protestó, gritando. Esa palabra de 3 sílabas encendió un botón en el cerebro de Romer. Inmediatamente golpeó a Newsom en la cabeza, le dio una patada, le hizo una llave de judo y tiró de él al suelo. Otros 2 agentes se unieron a la golpiza y se abalanzaron sobre Newsom, propinándole puñetazos y patadas antes de esposarle y limpiar sus manos ensangrentadas en la camisa de Newsom. Fue después de esta agresión cuando Romer dijo a Newsom que le detenía por allanamiento y resistencia a la autoridad. Sin duda, cargos que escandalizaron a Newsom. His dad was on. I was talking to your friend. So I was back in the hospital just for the answer. And then he told that, hey, I don't need to talk to y'all. I was going to tell you that that pissed me off. Like, what hospital is this? You punched me in my face. And then, so, you punched me in my face. Now you want to ask me Romer finally got tired and said, hey, get off property. And then it's he was over, resisting. dog. No, I'm not telling you nothing. You're under arrest. I'm not telling you nothing, man. I think his dad said it was 20. Acto seguido, lo sacaron esposado mientras seguía protestando su inocencia. Aunque ya estaba esposado, Romer siguió agrediendo a Newsom. Newsom fue llevado a la cárcel esa noche. Cuando Romer compareció ante un gran jurado ese mismo año, juró que Newsom le había atacado primero, así que tomó duras represalias. Pensó que se había salido con la suya, ya que había trabajado 16 años en el cuerpo y se había librado de cosas mucho peores. Rebobinemos un momento hasta febrero de 2011. Romer disparó 12 veces a Sherrell Thomas, padre de 3 hijos discapacitados, mientras los niños miraban desde el asiento trasero. Hubo una protesta pública, pero Romer recibió inmunidad cualificada. On the camera. You have the audio running, and you'll have the video running. Incluso entonces, el jefe de policía defendió sus acciones, pero esta vez, Romer no se libraría tan fácilmente. Tras un examen de la detención, los cargos contra Newsom fueron desestimados, y Romer se encontró en el banquillo enfrentándose a sus propios cargos. Su defensa intentó alegar que éste hizo bien en pegar a Newsom porque le faltó al respeto.
pero la acusación tenía las pruebas adecuadas contra él. El jurado también escuchó al fiscal del condado, que desestimó el caso contra Newsom. Romer fue declarado culpable de todos los cargos y un juez le condenó a 5 años entre rejas. Una cosa es un error de identidad, pero ¿qué ocurre cuando un agente ataca con saña a un sospechoso solo porque se ha cabreado? Ese fue el triste caso de Kevin Pérez. Todo comenzó como una broma, pero al final fue acusado de agresión grave. En las primeras horas del 26 de julio de 2021, Dalonta Crudup, un joven de 26 años, estaba disfrutando de los últimos días de sus vacaciones en la playa de Miami. Ese día se montó en un patinete alquilado para encontrarse con sus amigos. Mientras intentaba estacionar, lamentablemente se cayó. Algunos agentes que estaban cerca se rieron junto con sus amigos al ver el espectáculo. Luego, Crudup les mostró el dedo medio a los agentes y se alejó a toda velocidad, atropellando el pie de un oficial. Los otros agentes intentaron hacer que se detuviera, pero Crudup se negó. Fue entonces cuando comenzó una persecución a alta velocidad. Una vez que Crudup llegó al hotel, se metió de una en el ascensor, pero un teniente irrumpió en el vestíbulo y lo detuvo apuntándole con un arma. Crudup cayó al suelo y fue esposado. Más agentes entraron y comenzaron a aplicar su versión de justicia callejera, pateando a Crudup, golpeándolo y arrojándolo al suelo. El joven tuvo que recibir 6 puntos de sutura después del violento asalto. Kevin Pérez fue uno de los 5 agentes de Miami Beach acusados en el incidente. Le dio patadas en la cabeza al chico al menos 3 veces. El juicio comenzó con la fiscalía pintando una imagen de un hombre intimidado por la policía. It is very, very obvious what he has on his mind. And it's retaliation. Sin embargo, la defensa lo veía de manera muy diferente. Consideraban a Crudup como una persona traviesa que causaba problemas donde quiera que iba. Realmente, tuvieron un golpe de suerte cuando se enteraron de que había sido arrestado en Washington, D.C. y Kentucky después de este incidente. Después de deliberar durante 2 horas y ver el videoclip una y otra vez, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. La decepción de Pérez fue evidente cuando se le vio sacudir la cabeza en estado de shock. Pero esto no fue tan malo como Peter Delio. Aquí un recluso perdió un órgano porque la poli lo apaleó severamente. Estamos hablando de Peter Delio, y sus rodillas estaban acreditadas para matar. Así pues, Delio fue acusado de agresión grave con lesiones graves en la noche del 12 de agosto de 2014. Robert Lace fue llevado a una celda de policía debido a una deuda de 60 pavos. Lo que no sabía es que al final de la noche le faltaría un órgano también. Todo comenzó en un bar clandestino en el centro de Orlando, Florida. Robert pidió 12 chupitos de Jack Daniels y no pudo pagar su cuenta. Se ofreció a lavar platos para cubrir la deuda, pero el gerente se negó. Quiero decir, ni un elefante en una cacharrería haría menos destrozos que este borracho. El gerente llamó a la policía y Peter Delio, agente del departamento de policía de Orlando, llegó al lugar y esposó a Lace, pero él no se fue en paz. En la comisaría, su actitud tampoco mejoró. Aún estando restringido, Lace cabeceó el cristal de una puerta, hasta el punto de romperlo. Un enfurecido Delio irrumpió en la celda y le dio una patada en el estómago con su rodilla. Lace se desplomó de inmediato. Delio lo dejó en el suelo y Lace gritó pidiendo ayuda 35 veces, pero los agentes lo ignoraron, charlando y riendo afuera de la celda. Pasó 1 hora y media antes de que un agente entrara preguntando por qué estaba causando tanto jaleo. Cuando llevaron a Lace al hospital, los médicos descubrieron que tenía el vaso roto y estaba sangrando internamente. Lo llevaron justo a tiempo. Unos minutos más y estaría muerto. Ambos agentes fueron despedidos del departamento, y eso fue solo el principio para Delio, pues también fue acusado de agresión. Delio se declaró inocente y testificó en su defensa ese día, pero el vídeo fue mucho más convincente para el jurado, por lo que fue declarado culpable. Sus ancianos padres declararon y lloraron mientras suplicaban clemencia. Please do not let his stoic appearance lead you to believe that he is not deeply sorry for the injury that he caused Mr. Lease. We all are. He's not a cruel man. He's not an unjust man. He was just in the wrong place at the right time. Con las pruebas en su contra, Delio pasó de proclamar su inocencia a admitir que había cometido un error. I understand why the jury made the decision they did. It's clear to me why they did. I was wrong, and I caused your injury, sir. And I am deeply sorry that I did, and that you had to suffer through that. El juez lo sentenció a 51 meses en la cárcel del condado, seguidos de un periodo de libertad condicional. Al salir, tendría que completar un curso de control de la ira y pagar una indemnización. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me lo perdería,